Buenos días, familia. Nuevamente nos encontramos de esta manera, a la distancia, pero unidos en un solo corazón, en una sola fe, sabiendo que aunque estamos en diferentes lugares, estamos juntos. Vamos a orar al tiempo como hermanos, vamos a entonar estos cánticos simultáneamente, cada uno en su lugar. Vamos a escuchar la palabra juntos y que el Señor nos edifique, porque Él es el que está dirigiendo su iglesia. Por eso, hoy vamos a disponernos, vamos a preparar o a presentar delante de nuestro Señor nuestros corazones, que Él sea dirigiendo absolutamente todo. Entonces, entreguemos este tiempo, dispongámonos allí donde tú estás, estés en la sala, en el comedor, en tu habitación, pero vamos a unirnos, todos unidos en un solo corazón. Amado Señor, en este momento nos disponemos para que tú dirijas este tiempo. Gracias porque en la distancia tú nos has llamado, nos has invitado a exaltar tu nombre, a honrarte, a bendecirte, a glorificarte solo a ti, a recordar que todo se trata solamente de ti, que no es de nosotros sino de ti, y que en este momento nos disponemos para que tú hagas tu obra en medio de nosotros. Señor amado, bendice, dirige, guía, llama a cada persona de esta familia, allí donde se encuentre, a mí mismo, Señor, que seas tú haciendo tu obra en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Y Señor, no seguimos más adelante sin antes presentarnos delante de ti, mirándote allí en la cruz del Calvario hace 2000 años, y reconociendo que moriste por nuestros pecados y que tú nos llamas a que confesemos estos pecados. Por eso, Señor, en este momento nos presentamos delante de ti, diciéndote, Señor, tú conoces nuestros pecados, conoces absolutamente cada momento de nuestra vida, pero tú quieres que hablemos contigo. Por eso nos disponemos en este momento. Hermanos, vamos a presentarnos delante de nuestro Señor. Gracias, Señor, porque podemos acudir a ti en todo momento, reconociendo que somos pecadores y no para seguir en una vida de pecado como si nada importara, Señor, sino al contrario, reconociendo nuestros pecados para que tú, Señor, te hagas cargo de nosotros, para que podamos depender de ti en todo momento. Gracias, Señor, te alabamos y te exaltamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos ahora a ir a nuestras lecturas dominicales y vamos a invitar a Aidalila para que nos dirija en la lectura del libro del Éxodo, que ya llegamos al capítulo 34, y vamos a ser dirigidos por Aidalila en los versículos 27 al 35. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. La lectura del Antiguo Testamento hoy está tomada de Éxodo, el capítulo 34, los versículos 27 a 35. Dice así la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraban a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y a Aarón y a todos los príncipes de la congregación, y volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí.
Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Amén. Vamos ahora a la lectura del Nuevo Testamento que estamos adelantando en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y Hernancito nos va a dirigir en la lectura de Gálatas capítulo 4, versículos 8 al 20. Iglesia, muy buenos días. Exhortación contra el volver a la esclavitud. Gálatas capítulo 4, versículos del 8 al 20. Antes, cuando ustedes todavía no conocían a Dios, vivían como esclavos de los dioses falsos. Pero ahora conocen a Dios. Mejor dicho, Dios los conoce a ustedes. Por eso no puedo entender cómo es que se dejan dominar de nuevo por esos dioses falsos, si ellos no tienen poder ni valen nada. Ustedes todavía les dan importancia a ciertos días, meses, épocas y años. Me asusta al pensar que de nada haya servido todo lo que he hecho por ustedes. Hermanos míos, yo les ruego que se amolden a mí como yo me he amoldado a ustedes. Ustedes no me causaron ningún daño, sino que me enfermé y por eso tuve que pasar un tiempo en Galicia, anunciándole las buenas noticias. Aunque mi enfermedad les causó muchos problemas, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Al contrario, me recibieron en sus hogares como si yo fuera un ángel de Dios o Jesucristo mismo. Yo sé muy bien que de haberles sido posible, hasta se hubieran sacado los ojos para dármelos. ¿Qué pasó con esa alegría? Ahora resulta que, por decirles la verdad, me he hecho enemigo de ustedes. Los que quieren obligarlos a obedecer la ley judía se muestran ahora interesados en ustedes, pero lo que en verdad quieren es hacerles daño, pues desean que se olviden de mí y que se interesen por ellos. Está bien interesarse por otras personas si lo que se desea es hacerles el bien. Pero si ustedes realmente se interesan por mí, háganlo siempre y no solo cuando estoy con ustedes. Yo los quiero como a hijos, pero mientras no lleguen a ser como Cristo, me harán sufrir mucho, como sufre una madre con los dolores de parto. ¿Cómo quisiera estar con ustedes en este momento para hablarles de otra manera? Estoy muy confundido y no sé cómo tratarlos. Amén. Ahora nos aproximamos al libro de los Salmos y Consuelito nos va a ayudar con el Salmo 49, versículos 5 al 13. Buenos días, el Salmo para hoy es el 49, del 5 al 13. Dice así la palabra de Dios. ¿Por qué voy a tener miedo cuando vengan los días malos, cuando me encuentre rodeado de la maldad de mis enemigos? Ellos confían en sus riquezas y se jactan de sus muchos bienes, pero nadie puede salvarse a sí mismo ni pagarle a Dios porque le salve la vida. No hay dinero que pueda comprar la vida de un hombre, para que viva siempre y se libre de la muerte. Pues se ve que todos mueren por igual, lo mismo los sabios que los tontos, y si quedan para otros sus riquezas. Aunque dieron su nombre a sus tierras, el sepulcro será su hogar eterno, allí se quedarán para siempre. El hombre no es eterno, por muy rico que sea, mueren lo mismo que los animales. Así acaban los que en sí mismos confían, así terminan los que a sí mismos se alaban. Palabra de Dios.
que no hay un lugar más alto, Señor Dios, que estar a tus pies, Señor bendito. Así como María, Señor Dios, estuvo inclinada, Señor, ante tus pies, así queremos estar nosotros también, Padre Santo, para expresar, Señor, tu grandeza, tu amor, Señor Dios, tu misericordia. A tus pies abre mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies. A tus pies, abre mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy. Este lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, Me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. De ti permaneceré, postrado a tus pies. De ti permaneceré, a los pies de Cristo. De ti permaneceré, postrado a tus pies. De aquí permaneceré, a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies. El camino da al caminante la posibilidad de encontrarse con gente diversa, con muchos tipos de personas.
Cada persona se va enriqueciendo con otras y por eso nosotros hemos tenido el eslogan de tras las huellas de Jesús, juntos por el camino de la vida, tras las huellas de Jesús. Y cada persona se va encontrando con otros seguidores de Jesús, con otras personas que van tras las huellas de Jesús, y unos y otros nos vamos uniendo para enriquecernos por la palabra, por la dirección del Espíritu Santo, en medio de la oración. Pero cuando Jesús está en el camino, cuando Jesús es el camino de nuestra vida, toda nuestra existencia cambia. Vemos en los evangelios cómo Jesús se va cruzando por el camino de las diferentes personas y se va relacionando con unas y otras, porque la vida con Jesús no es una religión, es ese andar, ese caminar en unidad, en comunión con otros, pero sobre todo tomados de la mano de nuestro Señor. Y si vemos ejemplos, encontramos muchísimos en la Biblia: Leví, la samaritana, Zaqueo, tantas personas que fueron impactadas en el camino de la vida, porque Jesús un día se cruzó en medio de ellos. Y en el camino de nuestra existencia, un día Jesús también se cruzó, un día también nos tocó, un día también cambió nuestra vida. Hoy vamos a ver algo maravilloso, un encuentro que tiene Jesús con unas personas, un encuentro en el cual Jesús cambia la existencia de algunas personas. Y la diferencia entre las personas que se encuentran con Jesús es que algunas personas lo encuentran a Él como ese refugio, pero otras personas solamente le encuentran como un escampadero. Tal vez algunas personas que están viendo esta enseñanza no saben lo que es un escampadero. Un escampadero es algo que nosotros utilizamos por un momento para refugiarnos de la lluvia, para escampar, decimos nosotros. Por eso se llama un escampadero. También algunas personas utilizan la palabra escampadero para un trabajo que aparece en un momento para salir de una situación difícil y después continuar con un trabajo más estable. Es un escampadero. Pero a veces hay personas que encuentran a Jesús solo como un escampadero, algo momentáneo, no permanente, no un refugio permanente. Por eso hoy vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 17, y vamos a ir desde el versículo 11 hasta el 19. El título de la reflexión de hoy es ¿escampadero o refugio? Y el primer punto que vamos a mirar es el refugio llega. Vamos a ir al versículo 11. Dice: un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, este viaje que lleva a Jesús y que va hacia Jerusalén, y sabemos que lo que va a suceder en Jerusalén es que Él va a ser crucificado y Él morirá según el plan de Dios. La semana entrante ya iniciamos lo que es la Semana Santa, en la cual nosotros recordamos lo que es ese evento especial en el cual Jesús hace realidad su plan, lleva a consumar el plan para el cual Él vino. Pero Jesús va camino a Jerusalén, hacia la cruz del Calvario, y sabemos que Él debe llegar a ese lugar. Y dice el versículo 11 a continuación: Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Él se está se encuentra en la frontera norte de Samaria o la frontera sur de Galilea, como lo queramos ver, está bien. Lo interesante es que los samaritanos y los judíos que vivían en Galilea no se llevaban muy bien, porque en el pasado la provincia de Samaria había sido invadida por los asirios y esto había hecho que se contaminaran. Pero esta situación es interesante, Él va por allí. En circunstancias normales, los judíos y los samaritanos no se habrían asociado para nada. Pero dice el versículo 12:
Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra, como se habían quedado a cierta distancia. Entonces, lo que vemos es que él va en la frontera entre Samaria y Galilea, y antes de entrar a un pueblo, salen a su encuentro 10 hombres. ¿Qué característica tienen estos hombres? Que son leprosos y están afuera de las ciudades, están afuera de los pueblos, porque las reglas para los leprosos era que ellos no podían entrar en las poblaciones, en las aldeas. Ellos debían mantenerse afuera y no se acercan a Jesús, sino que se quedan a cierta distancia, porque tampoco se podían acercar a las personas sanas. No solamente por la enfermedad, sino porque eran consideradas personas impuras, personas inmundas ritualmente, y cualquiera que las tocara o se acercara a ellas quedaba impuro ritualmente. En el libro de Levítico, los capítulos 13 y 14, dan las instrucciones de cómo debían estas personas comportarse y cómo las comunidades, las aldeas debían tratarlos a ellos. Y tal vez para poder entender un poco más la magnitud de esto, tenemos que entender que la palabra lepra en la cultura judía era algo que realmente era considerado como una maldición, algo que era considerado como algo absolutamente inmundo. Punto 2. Buscando un escampadero. Dice el versículo 13. Gritaron, estaban a cierta distancia, ¿cierto? Gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y lo interesante es que aquí lo hacen a gritos porque no podían acercarse, pero suplican la compasión del Maestro. Y los que están gritando son estos leprosos. Estos leprosos no son discípulos de Jesús. Estos discípulos apenas se encuentran con Jesús. Estos leprosos no son seguidores de Jesús. Por lo tanto, no son discípulos, porque un discípulo es una persona que está siguiendo, aprendiendo en el caminar de su existencia lo que el Maestro le está enseñando. Estos 10 leprosos tendrían o tienen la posibilidad de llegar a convertirse en seguidores de Jesús, en discípulos de Jesús que caminan permanentemente con Él. No solamente tener un encuentro momentáneo, un encuentro en un momento de su vida, de su camino, sino llegar a ser realmente parte de los discípulos de Jesús. Tal vez si le hablaran a una persona cualquiera, estos 10 leprosos, no se habrían dirigido a esta persona como maestro. Pero al dirigirse a Jesús como Maestro, están reconociendo que es una persona sobresaliente, una persona que no es cualquiera, una persona que tiene algo para enseñar, que tiene algo más para dar como persona. Tal vez estas personas han oído hablar que Jesús sana, que Jesús libera, y por eso le dicen: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Dice el versículo 14: al verlos les dijo. Jesús los ve. Jesús no simplemente los oye, sino Jesús los ve, y este pequeño detalle es importante, porque la ley judía consideraban al leproso como alguien invisible, como alguien que no existía, como alguien que era un objeto cotidiano al cual era mejor no acercarse, al cual era mejor ni siquiera mirar. Estas personas vivían en un constante sufrimiento por el rechazo, porque eran personas anónimas que nadie quería tener en cuenta. Pero Jesús los vio. Porque Jesús ve el dolor que tienen ellos, porque Jesús ve la tristeza que tienen ellos, porque Jesús ve la soledad que tienen ellos, porque Jesús ve que en ese momento están viviendo una situación bastante dolorosa, y Jesús los ve. Jesús también está viendo nuestro dolor. Jesús también está viendo la situación que están viviendo en este momento miles y millones de personas en el mundo. Él nos ve. Para Él no somos indiferentes. Y por eso muchas personas en este momento, al igual que estos 10 leprosos, están gritando de Jesús:
ten compasión de nosotros. ¿Cuántas personas se están cruzando en el camino de su existencia en este momento con Jesús? Y tal vez han oído hablar que Jesús sana, tal vez han oído hablar que Jesús libera, y no son seguidores de Jesús, no son discípulos de Jesús, pero están diciendo: Jesús, ten compasión de nosotros. ¿Qué hace Jesús? Cuando los ve, les dice, les habla, les dice a estos leprosos: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y es impresionante que Jesús no les dice quedan sanos, no los toca, no hace algo al respecto, no los moja con saliva como hizo con el sordo tartamudo. No hace absolutamente nada de eso. Sencillamente les dice: vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque era la manera como tenían que cumplir con la ley. El sacerdote era aquella persona que decretaba que este leproso ya estaba limpio. Y después el leproso tenía que llevar una serie de sacrificios de animales, de sangre, tenía que raparse la cabeza, quitarse todo el cabello, untarse con aceite. Bueno, en fin, había una serie de rituales que tenía que cumplir este hombre para poder ser recibido nuevamente en la sociedad judía, para ser nuevamente productivo, para ser nuevamente gente, para dejar de ser invisible. El sacerdote le expedía un certificado en el cual esta persona ya nuevamente era parte de la sociedad. Dice el versículo 14 al final: resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Estos 10 leprosos van de camino hacia el templo a presentarse a los sacerdotes para que sean certificados, pero quedan limpios. Y estos 10 hombres tienen unas características similares. Todos estaban afectados por la enfermedad. Estamos en un mundo en el cual en este momento hay una pandemia y todos estamos expuestos de la misma manera a esta situación, a ser infectados por este virus. No importa si eres rico, no importa si eres humilde, no importa si eres famoso o no, no importa en dónde vivas, no importa si eres de ciudad o eres un campesino, no importa cuál sea tu raza, no importa cuál sea tu acento, qué idioma hables, tú estás igualmente expuesto. Al igual que estos 10 están expuestos, afectados por la misma enfermedad. Pero también todos quieren hacer algo al respecto. Todos quisiéramos hacer algo al respecto. Tenemos unas normas, estamos cumpliendo unos requisitos que nos han mandado las autoridades y estamos siendo obedientes para cumplir esto. Pero todos quisiéramos poder hacer algo más. Estos 10 leprosos, todos pensaban que Jesús podía hacer algo al respecto. Millones de personas están clamándole a Dios. Están diciéndole: Señor, necesitamos que nos ayudes en esta situación tan difícil. Y todos estos también obedecen en hacer lo que tienen que hacer. Y tienen aquí algo en común: todos son sanados. No sabemos cuántas de los que estamos en este momento vivos, por la voluntad del Señor, sigamos o no sigamos vivos después de esta situación que estamos viviendo. Pero hay algo en común, y es que miles o millones de personas en este mundo tenemos estas similitudes: dificultad, una pandemia, una posibilidad de enfermarnos, una posibilidad de morir, y muchos clamando al Señor. Y tal vez hasta aquí llegan las similitudes de estos 10 y las similitudes que tenemos mucho en el mundo. Pero llegamos al punto 3. Jesús es refugio, no escampadero. Uno de ellos, ¿cuántos eran? 10. Uno de ellos, al verse ya sano,
Están caminando, empiezan a darse cuenta, empiezan a mirar sus manos, empiezan a mirar su piel, empiezan a levantar la ropa y se dan cuenta que ya están sanos, que sus cuerpos ya están siendo curados. Por eso, en ese momento, uno de ellos, solo uno, se detiene, no sigue caminando, sino que se regresa cuando se ve sano. Dice el versículo 15 a continuación: regresó alabando a Dios a grandes voces. No sigue caminando, se regresa a donde está Jesús. No le importa ir a donde el sacerdote. Hay algo más importante que él, es darle las gracias a Jesús, alabar al Señor. Había algo tan importante que era postrar su corazón delante de Dios. Por eso se regresa alabando a Dios a grandes voces, a gritos. Gracias, Señor, tú me has sanado. Gracias, Señor, tú has cambiado mi vida. Tú, Señor, me has sacado de esta situación tan difícil en la que estaba. Los otros siguieron su camino. Los otros volvieron a la productividad normal. Los otros estaban preocupados por recibir su certificado para volver a la sociedad, dejar de ser anónimos y seguir su vida. Pero este hombre regresa. Dice el versículo 15: cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. Rostro en tierra. Los que se postraban en tierra eran los esclavos ante sus amos, eran los súbditos ante los reyes, declarando que esta persona ante la cual se están doblegando, ante la cual están postrándose, es el Señor de sus vidas, es el dueño de sus vidas, es el rey al cual sirve y obedece. Y eso es lo que está haciendo este hombre sanado, este uno de los 10. Pero hay algo muy importante que dice el versículo 15: no obstante que era samaritano. Y esto es tal vez lo más importante. Este hombre no era de los judíos. Este hombre no era de los que permanentemente y a lo largo de su vida habían asistido al templo y habían cumplido con sus ritos hasta que comenzaron a ver su enfermedad. No, este hombre era samaritano. Este hombre era de los que eran impuros, de los que eran contaminados, de los que no eran bien vistos por el pueblo de Dios. Este hombre no era de los que tal vez habían sido circuncidados, de los que eran aceptados como miembros del pueblo de Dios. Pero hay algo que tenemos que pensar, y estamos en un momento en el cual muchos estamos buscando al Señor por las circunstancias que está viviendo el mundo. Y esto va a pasar. Y al final muchos, incluso después de haber tenido el virus, van a sanar por la obra y gracia de nuestro Señor. Van a quedar sanos. Y al final, ¿cuál va a ser la reacción? Dice el versículo 17, Jesús: ¿acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? Ya pasaron los problemas y regresaron a su cotidianidad, a sus intereses, a lo normal de su vida. Esas 9 personas leprosas se curaron de la enfermedad de la piel, pero continuaron su vida teniéndose ellos mismos como el centro de su existencia. ¿Qué va a pasar cuando superemos, si es lo que Dios quiere, esta situación de pandemia? ¿Qué va a pasar? ¿Vas a volver a Jesús? ¿Vas a continuar caminando con Él? ¿O sencillamente vas a regresar a tus intereses, a tu vida cotidiana, donde el centro de tu existencia eres tú mismo? El Señor está extendiendo su mano misericordiosa no solamente para librarnos de una pandemia, o aún
para dejarnos morir en medio de la pandemia, pero de su mano, con una eternidad asegurada en Él. Pero ¿cuál es la verdadera relación que estás teniendo en estos días con el Señor? ¿Es un escampadero momentáneo para decirle, Señor, necesito tu ayuda, Señor, ten compasión de mí, y después seguir tu vida como si nada? ¿O es ese verdadero refugio en el cual estás descansando? Dice el versículo 18, pregunta Jesús, ¿no hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? ¿Cuántos de los que hoy claman a Dios van a seguir refugiados en Él, salvados por Él, limpiados no de una enfermedad, sino del pecado por Él? Dice el versículo 19, Jesús le dice al único que se devolvió, levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Y este sanado es una sanidad general, integral. No solamente su cuerpo, sino su ser completamente ha sido sanado, ha sido limpiado. Este samaritano no podía dejar de gritar gloria, alabanzas que brotaban de su boca. Estaba postrado a los pies del Señor. Imaginemos a este hombre de ahí en adelante, siguiendo a Jesús a todo lugar, escuchándolo. En cada ladera donde se paraba Jesús, llegaba este hombre a escucharlo. Tal vez, y dicen algunos, que es muy posible que este fuera uno de los 120 que estaban en el aposento alto el día de Pentecostés. Los otros 9, sí, recibieron una sanidad, pero perdieron la salvación. Hay algo mucho más importante que librarnos del COVID-19. Es librarnos de una enfermedad con la cual nacimos que se llama pecado. Y el COVID-19 tal vez te puede llevar al cementerio, pero el pecado te lleva a una condenación eterna. El Señor se está cruzando en el camino tuyo, en el camino de millones de personas en este momento. Y muchos están diciendo, Señor, ten compasión de mí. Pero Él no quiere ser tu escampadero. Él quiere ser tu refugio. Ese refugio que está allí en todo momento, no solamente en el momento de una enfermedad. ¿A qué conclusiones podemos llegar? El Señor te ha dicho, levántate, tu fe te ha salvado. Levántate, tu fe te ha salvado. El leproso no solo encontró un escampadero, encontró su refugio eterno, su salvación, su libertad. Fue sanado, fue curado de la lepra, pero fue salvado en todas las áreas de su vida. ¿Y tú? ¿Qué estás buscando en Jesús? ¿Un escampadero o un refugio? Por eso, hoy te quiero preguntar, ¿estás en el grupo de los que glorifican a Dios y caminan con Jesús porque Él es su refugio eterno? ¿Arde tu corazón ante la realidad de que Cristo te salvó? ¿Qué es Cristo para ti? ¿Qué es Jesús para ti? Señor, que realmente encontremos en ti ese refugio eterno, no un escampadero temporal, porque estamos asustados por un virus, por una pandemia. Vamos a orar. Señor,
Cuando vienen las dificultades y vienen los problemas, es muy fácil correr a ti, gritar: Señor, Señor, Maestro, ten compasión de nosotros, sálvanos de esta situación, de esta pandemia, libra a nuestra familia. Pero Señor, tú te hiciste hombre y fuiste a la cruz del Calvario por algo mucho más grande: darnos salvación. Y Señor, no importa que vivamos o que muramos, lo importante es que tú seas nuestro refugio eterno, aquí, en medio de la situación difícil, pero por toda la eternidad. Señor, si ahora te estamos buscando por temor a un virus, que recordemos que hay algo mucho más mortal, que es la paga del pecado. Eso es realmente lo importante. Señor amado, ayúdanos a entender que tú no eres un simple escampadero, que eres nuestro refugio, que eres nuestro Salvador, que eres quien nos alienta en todo momento, que podemos acercarnos a ti, dejarnos abrazar por ti, reposar en tu regazo y dejar que tú, como nuestro amigo fiel, llene nuestra vida de esa paz, de esa salvación que el mundo no puede dar. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador.
Gracias, Señor, porque podemos descansar en ti en medio de estas situaciones, sabiendo que tú eres nuestro refugio real. Gracias, Dios. Niños, esperen un momento, no se vayan, vamos a tener nuestro tiempo de iglesia infantil. Así que esperen un momento, vamos a recibir la bendición de nuestro Señor y sigue la clase de iglesia infantil. Amado Señor, gracias por este tiempo maravilloso que hemos tenido. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en medio de nosotros. Y te pedimos, Señor, que seas tú guardándonos cada momento en tu mano. Recibimos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hola chicos, ¿se acuerdan de Copito de Nieve? Hoy vino a visitarnos. Me llamo Copito de Nieve. Soy una oveja. Muchas personas piensan que las ovejas son realmente tontas y tienen razón. Los pavos pueden ser algo tontos, pero las ovejas son mucho más tontas. ¿Sabían ustedes que yo podría morirme de sed, incluso si hay un lago apenas al otro lado de la colina? Las ovejas no pueden oler el agua, como lo pueden hacer otros animales. No tengo sentido de dirección. Nunca podría hallar mi camino de regreso a casa. Ni siquiera tengo suficiente sentido de dirección como para escapar de una tormenta. Casi no tengo defensas. Si un lobo o leopardo me ataca, simplemente me quedo quieta esperando que me maten y me coman. Tampoco soy sagaz en la manera en que como. Tengo realmente muy buenos dientes y puedo arrancar la hierba hasta las raíces. Si se lo permiten, mi rebaño puede pelar por completo un potrero entero en pocos días y dejarlo inservible para el pastoreo por años. Lo más bochornoso de ser una oveja es caerse y no poder levantarse. Si me caigo y me volteo sobre mi lomo, lo más probable es que me quede atascada en esa posición y sin poder hacer nada hasta que alguien venga y me rescate. Probablemente se preguntarán cómo un animal tan bobo puede sobrevivir. Buena pregunta. La verdad es que dependo de mi pastor para todo: comida, agua, refugio y protección. No podría salir adelante sin mi pastor. Sé que ustedes, los seres humanos, piensan que son mucho más listos que yo, pero he visto que los seres humanos también necesitan mucha ayuda. Pienso que algunas veces ustedes, los seres humanos, sencillamente se cubren los ojos con lana. No quiero parecer pretenciosa, pero me parece que ustedes necesitan un pastor tanto como yo. ¿Qué les sorprendió de lo que dijo Copito de Nieve? Muy bien, también que las ovejas se pueden caer y no pueden levantarse. ¿A ustedes qué creen que qué clase de pastor le gustaría tener a Copito de Nieve? Muy bien, chicos, también alguien paciente, valiente, alguien fuerte, que sabe dónde está la comida y las pueden llevar. Muy bien, ¿qué clase de pastor les gustaría tener a ustedes? Así es, alguien que los cuide, alguien que los ame, a alguien que podamos ir cuando estamos asustados, ¿verdad? La Biblia nos habla de alguien que quiere ser nuestro buen pastor. ¿Ustedes saben quién es? Muy bien, es Jesús. Juan 10 nos habla del buen pastor. Pongan mucho cuidado. Les voy a leer Juan 10 del 1 al 15. Cuando diga la palabra ovejas, ustedes van a sonreír y van a balar. ¿Saben qué es balar? Sí, eso es balar, es hacer como hacen las ovejitas. Díganle a los papás que por favor les tomen una foto y me las envían.
¿Listos? Vamos a leer Juan 10 del 1 al 15. ¿Listos a balar como ovejas? Muy bien, recuerden, cuando diga ovejas, ustedes van a sonreír y a balar. Les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Muy bien, lo hicieron muy bien. Chicos, ¿qué les gustó más del buen pastor? Que él conoce a sus ovejas por su nombre, como a ti y como a mí. A mí me gusta cómo él protege a las ovejas de los lobos y los ladrones. ¿Cómo se sentirían si tuvieran ustedes un pastor así? Seguros, felices, en paz y tranquilos, ¿verdad? ¿De qué manera es tener a Jesús en nuestras vidas? Es como tener al buen pastor. Muy bien, así es. Cuando estoy asustada, cuando estamos asustados o asustadas, podemos ir a Él. Él está con nosotros en tiempos buenos, en tiempos malos, con coronavirus, sin coronavirus. Él siempre está con nosotros. Él siempre hará que todo resulte para bien a los que lo amamos, porque Él tiene un propósito con cada uno de nosotros, con cada uno de sus hijos. Nuestra seguridad, nuestro refugio presente y futuro dependen de la acción de Dios, no de nosotros.
de Él que nos incluyó en su propósito eterno. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Se acuerdan que las ovejas no oyen la voz de otro pastor, sino de la que es el verdadero pastor? Y no morirán jamás. Eso nos dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y no morirán jamás. Ese es el propósito eterno, esa es la vida eterna que el Señor nos prometió. Vamos a orar, chicos. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro buen pastor. Estamos seguros cuando estamos contigo, Señor, y nos das paz. En el nombre de Jesús, amén. Ahora vamos a aprender el versículo de esta semana, que está en Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Esta semana se los voy a preguntar. Chao, chicos, chao.